Saben que la primera lectura del libro de Proverbios que se leyó esta noche se lee mucho en las bodas, una lectura muy favorita de los novios. Lo que aquí hay una frase que yo no sé si el novio se da cuenta cuando la dice, y no sé si ella más todavía no se da cuenta cuando dice el autor que el marido que se casa con una mujer que cose, que limpia, que trabaja, dice el texto que se va a hacer rico. Yo no sé si los novios escuchan esa frase y yo no sé si la novia la escucha, porque pobrecita, imagínate. Así que ustedes que llevan casados hace años, cuando lleguen a la casa esta noche le dicen a la mujer: oye, ¿qué te pasó? Que yo me tenía que haber hecho rico gracias a ti. Y a la mujer al revés, a la mujer lo peló. Hoy escuchamos una parábola muy conocida y es conocida como la parábola de los talentos. Yo no sé qué traducción tiene el Misalet de ustedes. El leccionario traduce la palabra talentos como millones. Yo no sé qué dice el Misalet, si dice... ¿Qué dice? Dice talento. Buenísimo. Porque la conocemos por la parábola de los talentos. No la conocemos como la parábola de los millones. La palabra de los talentos. El problema es que es una parábola bellísima, pero el problema es la palabrita talento y el no saber qué significaba talento en la época de Jesús, y Jesús lo utiliza con el significado de su época, no de la nuestra, pues la parábola se empobrece muchísimo. Entonces hay que ir descubriendo qué significa la palabra talento, y me alegro que la traducción en el Misalet la utilice y no utilice la palabra millones. Tiene que ver con eso, pero es algo muy específico. Hoy cuando utilizamos la palabra talento, bueno, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Yo no tengo que explicárselo con hacer una descripción y decir, bueno, Mario tiene tremendo talento para tocar el órgano, ¿verdad? Ya uno sabe lo que es un talento. Ahí ya tenemos la descripción de lo que es el talento. Pero ¿qué cosa era un talento en la época de Jesús? Y por lo tanto es el verdadero sentido en la parábola. Y ahí es cuando descubrimos la belleza realmente de esta parábola. Un talento en la época de Jesús era la unidad de peso más alta que había, más elevada. Un talento equivalía a 37 kilos y era la medida mayor para la plata, el silver, no plata de money, sino piezas de plata. Por lo tanto, un talento era básicamente 37 kilos, 75 libras de plata sólida. Por eso el Misalet traduce millones, ¿no? Pero es algo mucho más específico. Eran 37 kilos, 75 libras de plata sólida. Por lo tanto, un talento, aunque no lo crean, equivalía a 6,000 denarios. Era la moneda judía más elevada. 6,000 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Por lo tanto, un talento, 6,000 denarios, equivalían a 20 años de sueldo. Si vamos a sacar cuenta, no se preocupen, yo voy a sacarla por ustedes. Si vamos a sacar cuenta, el primer servidor que recibió 5 talentos, recibió 100 años de sueldo en plata sólida. El que recibió 2 talentos, recibió 40 años de sueldo en plata sólida. Y el que recibió 1 talento, recibió 20 años de salario en plata sólida.
Esto es una parábola. Una parábola era el método favorito de Jesús de enseñar algo nuevo y diferente sobre Dios su Padre y sobre el reino de Dios. Y era un método de enseñanza muy efectivo, porque la parábola tenía la intención, y la sigue teniendo, de sacudirnos y de ponernos a pensar. La parábola sacudía a la audiencia, volcando todo al revés, obligándonos a deshacer ideas y volverlas a reconstruir de una forma diferente para llegar a una verdad mucho más profunda. Hay una parábola que nosotros escuchamos muchas veces y era una parábola que sacudía mucho a la audiencia, y a nosotros quizás no nos sacude mucho porque volvemos, era otro momento cultural y otras ideas, pero la famosa parábola de las dos personas que están orando en el templo en Jerusalén, uno pegadito al lugar más sagrado del templo, el Santo Santorum. Era un fariseo y decía: yo te doy gracias, Señor, porque yo cumplo con todos los mandamientos, yo rezo, yo ayuno, yo doy limosna el doble, y gracias que yo no soy como aquel que está allá a la entrada de la iglesia, que no se acerca ni al altar. Y era un pobre ¿qué? Un publicano, un cobrador de impuestos. Y aquel hombre no levantaba la cabeza, se daba golpe en el pecho, decía: perdóname, Señor, que soy un pecador. Y Jesús dice: ¿quién se fue a casa santificado? El publicano. Y la gente dijo: ¿qué? Yo la sacudí. El que se tenía que haber ido santificado era ¿cuál? El fariseo que cumplía los mandamientos, ayunaba 2 veces más de la cuenta, y cuando daba limosna daba el doble, y Jesús invirtió la historia. Y el que supuestamente era el santificado terminó siendo no santificado. ¿Qué enseña Jesús, por lo tanto, en esta parábola de hoy? Primero, Jesús enseña de que Dios es enormemente generoso. Enseña de que Dios no deja jamás gente de autodonarse, de darse a sí mismo como una fuente inagotable y una fuente abundante. Que Dios se vuelca sobre ti y sobre mí, como las famosas pinturas esas que habían en las casas antiguas del cuerno de la abundancia, ¿se recuerdan? Donde salía cuánto animalito y cuánta comida y cuánta flor. Así es Dios. Dios es un Dios que jamás deja de dar y jamás deja de darse a sí mismo a nosotros. Dios, dice San Buenaventura, que es una fuente inagotable de autodonación. Eso es lo primero que nos va enseñando hoy Jesús sobre Dios en esta parábola. Segundo, Jesús enseña que Dios confía en ti y en mí. Recuérdense que en la parábola Dios, este amo exigente, no regala los talentos. ¿Qué hace? El verbo que aparece es los encarga. No son tuyos ni míos. Los confía a ti y a mí. Este amo esta enorme cantidad de dinero. Dios, gente, aunque no lo creamos a veces, sigue creyendo en nosotros. Dios es un Dios que confía en la capacidad de esta humanidad maravillosa, pero rota y violenta, y no se cansa de confiar en nosotros. Dios creó esta humanidad con una capacidad profundísima de amar, de crear, de recibir, de dar, de acoger y de volver a dar y seguir dando. Dios cree en tu bondad. Dios cree en el valor que tú tienes como ser humano. Dios cree en tu capacidad y en la mía de crecer y de creer y de esperar todos los días más y más. Dios crea en tus sueños, Dios crea en tus proyectos,
en tus anhelos más profundos. Esa es la segunda enseñanza de esta parábola, gente. Que Dios, aunque no lo creas, todavía confía en nosotros, los seres humanos. Y tercero, la parábola nos enseña a través de este amo exigente de que Dios es muy valiente. Dios es muy valiente porque si el amo es una imagen de Dios, este amo le confía entre 3 servidores 296 kilogramos de plata sólida en 3 personas. Dios es valiente porque Dios, mirando la imagen de este amo que se va a un viaje de larga distancia, toma un riesgo. Este hombre terminó tomando un riesgo. Y Dios prefiere tomar riesgos. Dios prefiere tomar riesgos que no tomarlos. Dios lo hace porque cuando invierte en ti y en mí, Dios piensa siempre ganar algo. No es una inversión perdida, pero es un riesgo. Y aun cuando peligre la posibilidad de perder, Dios sigue confiando. Al final de la parábola hay una frase que siempre ha confundido y ahora la entendemos quizás, que al que se le dio mucho se le va a dar más y al que se le dio poco se le va a quitar incluso lo poco, porque Dios sabía que estaba tomando un riesgo y aquel que no fue valiente y osado, Dios le quitó lo poquito porque no fue valiente y osado, fue cobarde. Jesús siempre deja muy claro de que tú y yo estamos llamados a ser gente que se parezca a Dios. Al final del Sermón de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice una frase que también nos sacude muchísimo, y con eso cierra el Sermón de la Montaña en el capítulo 7 de San Mateo: sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Sean perfectos en la generosidad, sean perfectos en la confianza y sean perfectos en gente valiente, como Dios, mi Padre, es perfecto en su generosidad, en su confianza y en ser un Dios valiente. Los 2 primeros siervos fueron como el amo, fueron como Dios. Creyeron en el riesgo de invertir, el primero sus 100 años de sueldo, el segundo invirtió sus 40 años de sueldo. El tercer, y fueron generosos porque lo invirtieron todo, no se quedaron con un poquito, invirtieron todo aquello que habían recibido del amo, que sabían que no era de ellos, era algo que el amo había dejado encargado, y pensaron que valía la pena. El tercer siervo no fue como el amo. El tercer siervo es el discípulo que no se parece en nada al maestro. Es el discípulo que se deja paralizar por los miedos. Es el discípulo que no sabe y no quiere arriesgar. Es el discípulo que malgasta muchísimo todo aquello que ha recibido de Dios. Es el discípulo que se acomoda, es el discípulo que literalmente no hace nada. ¿Cuál tú crees que han sido los 100 años de sueldos que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es lo que tú piensas que son los kilogramos de plata? Nuestra vida. ¿Quién dijo la vida? La vida. Exactamente. La vida, gente. No hay mayor plata que Dios nos ha dado. Y la vida está marcada por el tiempo. Tiempo y vida son exactamente lo mismo. Los kilogramos de plata que Dios nos ha dado, los 100 años de sueldo que Dios te ha dado a ti y a mí, se llama nuestra vida y el tiempo que Dios nos da. Por lo tanto, a mí surgieron preguntas y las comparto contigo. ¿En qué invertimos tú y yo el gran regalo de Dios, tus 100 años de sueldo, que es tu vida y la mía?
Le invertimos en aquello que dura para siempre y que ni la muerte puede destruir. Lo invertimos en aquello que llamamos bondad, lo invertimos en ser gente compasiva, lo invertimos en ser gente de paz, lo invertimos en ser gente generosa, gente servidora, gente de servicio. ¿En qué invertimos la vida? Porque al final del camino, el amo que es exigente vendrá y te preguntará a ti y a mí, ¿dónde están los 100 años de sueldo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos, tu vida que te di? Segundo, ¿vale la pena tomar riesgos en la vida? Cada uno contesta esa pregunta, ¿eh? ¿Vale la pena tomar riesgos? ¿Vale la pena amar? ¿Vale la pena creer? ¿Vale la pena perdonar? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena creer, entregarse, luchar, caminar, caerse, levantarse? Es una inversión. ¿Vale la pena? Y estamos llamados a ser entonces como el amo. Estamos llamados a ser como Dios. ¿En qué nos parecemos entonces a los 2 primeros servidores y en qué nos parecemos al tercero? Somos gente de riesgo, somos gente generosa, somos gente valiente, somos gente que todavía creemos en el ser humano. Y espero que la respuesta es sí, porque significa que crees en ti. Si la respuesta es no, ya no creo en la humanidad, pues no crees ni en ti tampoco. Porque tú y yo somos parte ¿de qué? De la humanidad. ¿Dónde estamos en estos momentos tan difíciles que vivimos en ese espacio de inversión, de riesgo y de creer todavía en el ser humano? Somos gente todavía marcada por el miedo, somos gente que como el tercer siervo esconde la vida en un hoyo y prefiere ni amar, ni creer, ni tomar riesgos. Son preguntas que hoy a la luz de esta parábola Jesús nos invita a reflexionar. Ojalá que tú y yo nos parezcamos cada día más a este amo, para que al final de la vida nos coloquemos delante de ese amo que es exigente y le digamos: no perdiste el tiempo conmigo. Aquí está mi inversión, aquí está mi vida vivida, aquí están mis heridas, aquí están mis riesgos, pero aquí está también mi fe y mi confianza. Valió la pena que me hayas creado. Valió la pena, Señor, que hayas invertido tanto en mí. Pidamos esa gracia al Señor todos los días, gente. Y por mucho miedo, muchas dudas, mucho cansancio, nunca enterremos la vida en un hoyo, sino que valga la pena invertirla, multiplicarla y darla. Y al final del camino, el amo exigente dirá: a ti te daré mucho más. Y es curioso, porque la parábola dice: fuiste bueno en lo poco, ahora te voy a hacer a cargo de lo más grande, lo cual te hace pensar: si esto es poco, ¿cuánto es mucho? Si esto es poco, ¿cuánto es mucho? Dios es infinito, esa fuente de agua que nunca deja de brotar vida, gracia y amor por ti y por mí.